Dünyanın politikasından merhaba. Bu hafta Amerika kıtasına gideceğiz. Meksika'ya gideceğiz. Meksika'da bizim ülkemiz gibi gündemi yoğun ve sınıf mücadelesinde oldukça sert geçtiği bir ülke. Orada da Marksist-Leninist çizgide mücadele eden geleneği 1921'e dayansa da 94'te şimdiki adıyla tekrar kurulan bir parti, Meksika Komünist Partisi var. Uluslararası Komünist Dergi Yayın Kurulu'nda da yer alan Meksika Komünist Partisi'nden iki çok değerli konuğumuz var. E, Meksika Komünist Partisi birinci sekreteri Pavel Blanco ve yine Meksika Komünist Partisi Merkez Komitesi Örgüt Sekreteri Marco Vinicio Dávila bizlerle birlikte olacak. Bueno, bienvenidos y empezando con una pregunta esencial, ¿cómo están? ¿Cómo están de salud? Y luego querría seguir. Ahora hemos dejado atrás más de un año bajo las condiciones de la pandemia de COVID-19 y hay un resurgimiento de los casos. La llamada tercera ola está cada vez más presente. ¿Cómo están las condiciones en la sanidad en México? ¿Cómo se ha visto afectado el sistema de salud y la vida en general? Muchos saludos al programa, a ti, camarada Cam, al programa del Partido Comunista de Turquía. Un saludo muy fraterno del Partido Comunista de México y de su Comité Central. Efectivamente, en el mundo estamos cumpliendo un año, se ha completado un año de la pandemia del COVID-19, lo cual ha sido reseñado en una reciente declaración de los partidos comunistas y obreros. Y bueno, expresar que a un año las condiciones que se viven en el marco nacional de México podrían considerarse generales a las que acontecen en el mundo capitalista, es decir, que padecen todos los trabajadores del mundo. La pandemia del COVID-19 ha desnudado al capitalismo al evidenciar que el sistema de salud en manos privadas, en manos capitalistas, bajo el régimen de la ganancia, pues deja a su suerte, que es la de la muerte, que es la de la insalubridad, que es la de la inseguridad, al conjunto de la clase obrera y de los sectores populares. Un año después del COVID-19, en nuestro país, la mala gestión del gobierno socialdemócrata de López Obrador ha ubicado a México entre los 10 países con más mala gestión de la pandemia, solo por detrás de los Estados Unidos, de Brasil, y con un balance general que se acerca a los 200,000 muertos con cifras oficiales, lo cual ya per se es escalofriante, pero si atendemos al llamado de especialistas que han venido demostrando que el número de muertes en este periodo no registrado es mucho mayor, de muertos cuyas defunciones no han sido acreditadas a otra causa, pero podríamos hablar de que es una cifra que se puede elevar al doble. Es decir, estamos hablando de entre 350,000 y 400,000 muertos en nuestro país debido a que no se han tomado las medidas preventivas, esto es, que no se ha garantizado la sana distancia, no solo de los llamados servicios esenciales, sino en su conjunto, ha tenido que acudir cotidianamente a su centro de trabajo, colocados frente a la disyuntiva de que o una de dos, o morir como contagiarse, padecer la enfermedad, llevarla a su familia, a sus cercanos, a partir de, de contagiarse en el centro de trabajo, es decir, o morir de hambre, porque no ha habido ninguna garantía por parte del Estado con relación al conjunto de la población y sobre todo de los trabajadores, de establecer bases mínimas para la llamada propaganda del quédate en casa. Esto es, el mundo capitalista, la rueda, el engranaje del sistema capitalista ha seguido girando y esto se hace sobre la base de que el trabajador cotidianamente tiene que producir la fábrica, la industria, es decir, mantener el engranaje capitalista funcionando.
A esto tenemos que endosar el asunto de que en los últimos 30 años en nuestro país el sistema de salud público que se había conquistado como producto de las movilizaciones obreras, de las movilizaciones proletarias, ha sido en buena parte privatizado. Otra característica de la privatización ha sido la llamada subrogación, esto es que una parte del sistema de la sanidad, sin privatizarse el conjunto de la seguridad pública, ha sido entregado a manos privadas. Entonces tenemos que la parte del sistema de salud pública que ha sido privatizado ha desatendido este problema general de la pandemia, le ha dado las espaldas en tanto que no le pueda asegurar ganancias, pero que el sistema de salud pública ha resultado insuficiente, como lo han denunciado en reiteradas ocasiones los trabajadores del sector salud, que han mantenido una movilización permanente. Entonces, para nosotros la conclusión es de que el sistema capitalista en su conjunto, independientemente de si sea Me parece muy interesante el resumen que hace y también el ejemplo de Brasil. Eh, También querría preguntar sobre su vecino del norte, sobre Estados Unidos. Después de unas elecciones tumultuosas, como para llamarlo de alguna manera, Biden al final asumió el cargo de presidente en los Estados Unidos y López Obrador fue uno de los primeros líderes en expresar sus buenas expectativas, aunque con Trump tampoco había tenido problema alguno. Es más, fue uno de los pocos líderes mundiales que pudo dialogar con facilidad con un presidente tan irracional como Trump, a pesar de sus continuas faltas de respeto y discriminación hacia el pueblo mexicano de Trump. Y bueno, recientemente han tenido una reunión virtual y trataron varios asuntos, entre ellos la cuestión de la inmigración. ¿Esperan cambios en las relaciones entre los dos países y en general en el orden imperialista por el cambio presidencial que hay en Estados Unidos? Y si es el caso, ¿en qué dirección? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, expresar lo siguiente. Como se señala, el lenguaje irracional de Trump era, según nuestra percepción, compartido abiertamente por López Obrador. Es decir, ambos gobiernos, el de Trump y el de Obrador, se han caracterizado por el perfil proteccionista del capitalismo. Por ello, ambos han coincidido en impulsar, inclusive antes de que Obrador tomara posesión como presidente de la República, fue llamado por Trump al proceso de renegociación del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, signado en 1994, y que a partir de Trump y por presión sobre todo de las armadoras automotrices, sufrió algunas modificaciones favorables a los monopolios, nosotros decimos, no solo de los Estados Unidos, sino de toda la América del Norte, y en demérito, en contra de los intereses del proletariado de Canadá, los Estados Unidos, México, y de una gran masa del proletariado de América del Norte que no pertenece a ninguno de esos tres países, que es la masa de los trabajadores migrantes. La política de Trump y de Obrador ha sido muy, muy coincidente. No en balde, desde el año 2019 y 2020, vimos cómo hubo una perfecta sincronía entre la política antiinmigrante de los Estados Unidos y de México, sobre todo a partir de que se signaron los acuerdos de Marcelo Ebrard y de Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos entonces, que significaron lo siguiente, que el Estado mexicano iba a ser la principal barrera de contención de los trabajadores migrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos de América. ¿Esto qué significó? Que uno de los cuerpos principales de represión del Estado mexicano, que ha sido la creación de la Guardia Nacional, esto es, la legalización
del ejército y su actuación en las calles, nosotros siempre hemos demandado, y fue una característica que se mantuvo desde los años 30 en México, de que el ejército debería estar remitido en los cuarteles. El ejército, en la concepción entonces, significaba un ejército de defensa frente a los intereses exteriores. Pero el ejército como cuerpo represivo hoy se ha volcado como una fuerza anti-inmigrante. Y a través de la Guardia Nacional se estableció una cuota de detención de los trabajadores migrantes, que ha estado sobre los 30,000 trabajadores migrantes que mensualmente se detienen. Entonces, esto nos habló de un acuerdo total entre los intereses de México, de los capitalistas de México y de los capitalistas de los Estados Unidos, que sobre todo fue expresado en la firma del TEMEC en el mes de junio o julio del año pasado, donde Obrador realizó su primera gira internacional a Washington, acompañado de los principales representantes capitalistas de México, para junto con Trump signar la nueva versión del NAFTA, el TEMEC o USMCA, Tratado de Estado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que significa, bueno, eso, asegurar las ganancias para los monopolios de todos estos países. Miren, desde 1994 el NAFTA significó el fortalecimiento de los capitalistas en toda América del Norte. Y significó también, bueno, menos derechos para la clase obrera, menos salarios para la clase obrera, más agresión contra los trabajadores migrantes. Ahora que ha llegado Biden, vemos que las diferencias que algunos han pretendido introducir, que existían entre Biden y Trump, en realidad no existen. Hubo un sector de la llamada izquierda que levantó las tres banderas o que elogió las tres banderas con las que Biden pretende maquillar al capitalismo norteamericano. Esto es, que es un capitalismo, es decir, que es verde, que es feminista y que es antirracista. Pero nosotros consideramos lo siguiente: a pesar de ese maquillaje y de a pesar de decir que Trump era un fascista, que Trump era un reaccionario, bueno, que los aspectos esenciales entre Trump y Biden no son distintos. Por el contrario, persisten en cuestiones esenciales como el TEMEC y otros asuntos de la política interior y exterior del capitalismo norteamericano. Entonces, esto ha sido ratificado en la reciente sesión conjunta que mantuvieron bilateral el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos, es decir, esta reunión que señalas entre Biden y López Obrador, donde lo que se ha demostrado es que la política esencial se mantiene, que va a continuar, es decir, va a continuar el TEMEC, va a continuar la política antiinmigrante, va a continuar la alianza interestatal capitalista entre México y los Estados Unidos y el alineamiento de México al bloque imperialista que representa los Estados Unidos. Nosotros decir simplemente que la política imperialista en general, no solo de los Estados Unidos, sino de cualquier otro centro imperialista, enfrentará pues la confrontación de los comunistas y de los trabajadores mexicanos. Bueno, y existe una situación extraordinaria en todo el mundo causado por la pandemia. Ya es una obviedad hasta decirlo, ¿no? Pero la lucha de clases no se detiene, ya que la clase capitalista no cesa sus maniobras, como usted también comentaba, y sus acciones en contra del pueblo trabajador. Pero sí que hay transformaciones como el teletrabajo, horarios flexibles, inseguridad laboral, trabajar desde casa, etcétera, que son a la larga acciones en contra del pueblo trabajador que por ahora parecen temporales, pero también se ve la intención de convertirlos
en unas cuestiones permanentes, ¿no? ¿Cómo organizan la lucha frente a estos cambios? Y también quería preguntar si en México ven que existe un rechazo entre los trabajadores ante estas nuevas condiciones o hay una aceptación general. Bueno, nosotros compartimos esa visión, esa cosmovisión de que tales modalidades del mundo del trabajo son un retroceso y son una agresión a los intereses de la clase obrera. Si quisiéramos referirnos de un modo clásico, encontraríamos que hay una transferencia del valor de la fuerza de trabajo nuevamente al capital. Es decir, a través de la utilización de una herramienta, a través de la utilización de la energía eléctrica, a través de garantizar el conjunto de condiciones que permiten llevar adelante la jornada del trabajo, significa que ahora sobre una parte del salario se da una transferencia nuevamente a los intereses del capital. Es decir, cuando el trabajador, el proletario, la proletaria, a través de la energía eléctrica de su casa, del ejercicio de su ordenador, de la utilización del agua, de los servicios esenciales para la jornada del trabajo, como son un espacio, los servicios básicos de su trabajo, ahora son transferidos al capital. ¿Qué significa esto en esencia? Bueno, una desvalorización de la fuerza del trabajo y una transferencia de ello a los intereses del capital. En términos llanos, vale menos el trabajo hoy del proletariado y aumentan las ganancias del capital, porque la energía eléctrica, el servicio de internet, el agua, el WC, todo lo que, todas las condiciones básicas que existían hoy en el mundo del trabajo son transferidas al costo de la vida del proletario, lo que significa, insistimos esencialmente, una desvalorización del trabajo ya de por sí muy perjudicado después de la ola de reformas laborales del año 2010, como resultado de la crisis económica de sobreproducción y sobreacumulación que estalló en el año 2008. Entonces, todo esto ha sido cubierto con un manto, con el mito de que ahora hay más oportunidades de estar cerca de la familia, que gracias a él no hay posibilidades de contagio, que se han disminuido las condiciones que perjudican nuestra salud, pero lo que vemos, lo que es claro, lo que es palpable, es que es una agresividad del capital sobre los intereses de la clase obrera y del proletariado, sobre todo del proletariado femenino, sobre todo del proletariado, la mujer, porque además de su jornada de trabajo, además de entregar parte de su salario, alimentar el interés de la máquina capitalista, hoy, bueno, se refuerza aquel interés de tenerla sometida, atada, esclavizada, encadenada a las tareas domésticas, y que además se amplifica con la cuestión de que tiene que duplicar su jornada, hacerla más extenuante, más asfixiante, a partir del cuidado de los hijos. Porque nosotros en México, antes de que estallara la crisis, el gobierno socialdemócrata de López Obrador inició una agresión sobre algunos derechos de la clase obrera, como las guarderías. Por ejemplo, se retiraron los subsidios estatales a las guarderías públicas. Y además, bueno, en el contexto de la pandemia, esto se ha agudizado. Entonces, es un mito muy negativo el hecho de que el teletrabajo, la jornada en casa, signifiquen algo beneficioso para la clase obrera. Son cadenas esclavizantes. Como además se ha señalado, la jornada de trabajo se ha ampliado. Ahora el proletariado tiene que estar disponible las 24 horas y las cadenas de explotación
se han transferido a sus propias casas. ¿Esto habrá de continuar o no? Nosotros pensamos que el proletariado tiene que estar alerta para movilizarse. Por ello, nosotros hemos estado apoyando el conjunto de protestas de sectores dinámicos del proletariado en este contexto, como los trabajadores que dependen de las llamadas aplicaciones, los trabajadores de entrega de alimentos, de entrega de servicios, nuestra solidaridad plena con los trabajadores de, por ejemplo, de Amazon, es decir, con el conjunto del proletariado el proletariado más precario, el proletariado sin derechos. Entonces nosotros tenemos una apuesta ideológica en primer lugar para desmitificar que estas condiciones de trabajo son mejores para el proletariado. No, son un retroceso. Tenemos que combatirlas. Tenemos que luchar contra el capital y reconquistar nuestros derechos como parte de la lucha general de los trabajadores para conquistar un mundo nuevo. Pero esto ha significado un retroceso. Ha hablado hace un minuto también sobre que las mujeres trabajadoras están siendo doblemente explotadas y aún más en estas condiciones. Y para añadir también, la violencia machista es un problema latente en todo el mundo, pero en México como en Turquía el problema es aún más grave que el resto del mundo, que no es poco. Según las estadísticas, entre los países de la OCDE, Turquía y México son los dos países con los números más altos de casos de violencia contra la mujer y de feminicidio. Sí que es un problema universal y sabemos que es profundamente arraigado en el capitalismo, pero ¿cuál es su opinión al respecto? Y si nos podría contar sobre la situación de la lucha de la emancipación de la mujer en México, que hemos visto que últimamente en México, en la actualidad, es un tema del que se habla mucho y suceden muchas cosas. Bueno, lo primero es que hace cerca de un cuarto de siglo, hace 25, casi 30 años, en México ocurrieron acontecimientos emblemáticos que nosotros conocemos como el caso de las muertas de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua, es una ciudad fronteriza de México con los Estados Unidos. Aquí se empezó, en esa ciudad, se empezó a aplicar una de las modalidades de lo que se llama la reestructuración del mundo del trabajo, que fue el trabajo de maquila. El trabajo de maquila, de ensamble, no propiamente del proceso productivo básico, sino del proceso productivo final, es decir, el ensamble, el empaquetamiento del producto terminado, de la mercancía terminada, digamos, derivó esencialmente hacia la fuerza de trabajo de la mujer. Entonces, en esa ciudad, las maquiladoras, sobre todo la fuerza de trabajo, estaba constituida por la mujer. Y en esa ciudad, en esos años, insistimos, hace un cuarto de siglo, casi 30 años, se produjo lo que nosotros por primera vez conocimos con el concepto de feminicidios. Para nosotros, el asunto del machismo, de la opresión, de la dominación sobre la mujer, del relegamiento, de la subordinación o de un papel inferior de la mujer en la sociedad, proviene esencialmente de las sociedades de explotación. Pero en este caso se vio acentuado, ¿no? Acentuado. Bueno, tenemos el caso de que ese problema se extendió a lo largo del país, ¿no? Es decir, no solo la dominación, no solo lo que Lenin llamaba las cadenas de la opresión del trabajo del hogar contra la mujer, sino además, bueno, la inseguridad de la mujer al dirigirse al centro de trabajo, con la violación, con el asesinato, con el secuestro, sino
bueno, que todo eso se extendió y claro, nosotros pensamos que eso es resultado del modo de producción capitalista y es una razón más para combatirlo. Por supuesto, ese es un problema muy grave que nosotros insistimos y pensamos concluirá, tendrá fin cuando los trabajadores hagan, como decía Luis Emilio Recabarren, el mundo a su modo, ¿no? Es decir, cuando los trabajadores manden, cuando el proletariado tome el poder, y en ese contexto nosotros pensamos, bueno, en tanto nosotros los comunistas tenemos que contribuir a que la fuerza de la mujer en el mundo del trabajo se organice y se una con su par, la fuerza de los trabajadores del mundo masculino. Es decir, la constitución del proletariado en clase pasa por la unidad de los trabajadores hombres y de los trabajadores y de las trabajadoras mujeres. Ahora bien, Bueno, pasando de un problema a otro, es sabido mundialmente que en México existe un grave problema sistemático de narcotráfico y que afecta de muchas maneras a la sociedad y a la clase obrera. Y también hemos visto recientemente que hay cierta iniciativa para la legalización de la marihuana en su país. ¿Cómo ven la conexión? Y también, ¿cómo creen que serán los resultados de este plan si es que se llegara a implementar? Y también una opinión general del narcotráfico en México. Bien, pues yo voy a empezar primero por la opinión general sobre el narcotráfico en México, a partir de unas declaraciones de hace unos días, de unas declaraciones recientes de los altos mandos del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, donde advierten que prácticamente el 30% del territorio mexicano está controlado por grupos criminales del crimen organizado. Eso es en cierta forma cierto, pero creemos, a diferencia de la opinión del gobierno federal que encabeza López Obrador, que las cifras en realidad son conservadoras. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros que tenemos presencia en buena parte del territorio nacional, topamos con este problema en diferentes magnitudes a lo largo y ancho del país. Es decir, a lo mejor hay territorios que sí efectivamente son controlados ya por el crimen organizado, pero hay otros territorios donde el crimen organizado está imbricado con el Estado, con la policía municipal, con las policías estatales, con militares, o con administradores, pues, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales. Es decir, no tiene que estar controlado todo el territorio nacional por el crimen organizado para que éste tenga una presencia nacional. Ahora mismo estamos en un proceso electoral para el cambio de la legislatura federal y vemos a lo largo y ancho del territorio cómo son asesinados por el crimen organizado candidatos o precandidatos de todos los partidos que no logran ponerse de acuerdo justamente con estos grupos criminales, que hay que decir también tienen una característica, por lo que nosotros hemos podido observar en el terreno de los hechos. Están vinculados estos grupos de una u otra manera al asentamiento de monopolios, sobre todo de la minería, sobre todo de proyectos de lo que se denominan megaproyectos, proyectos hidráulicos, proyectos eléctricos de carácter eólicos, y entonces en esos territorios donde llegan esos monopolios a asentarse, donde hay una resistencia popular, donde hay una resistencia de la población al desarrollo de esos monopolios, bueno, empieza a desarrollarse el crimen organizado como un factor que incide de manera terrorista, vamos a llamarle así, entre la población opositora a estos proyectos. E incluso el propio crimen organizado actúa como brazo armado de estos proyectos, de los monopolios que están al frente de esos proyectos, cuando los sectores populares en oposición a esos proyectos le reclaman al gobierno, el gobierno muy tranquilamente dice, pues bueno, fueron las bandas criminales, no fuimos
no fue el gobierno, pues, aunque hemos podido probar también con nuestra propia experiencia, hay que decirlo, el Partido Comunista de México ha pagado también una cuota de sangre en esta oposición a esos proyectos, justamente en este mecanismo que estamos explicando ahora, de cuando vamos a reclamarle al gobierno, el gobierno escurre, como decimos acá, el bulto, diciendo, bueno, fueron los criminales, fueron el crimen organizado, no fue el Estado. Nosotros tenemos la tarea de probar ese vínculo que existe entre las bandas criminales, entre el crimen organizado, entre los grupos de narcotraficantes y los monopolios y el Estado. Es una tarea que tenemos y en la que estamos también empeñados. Desde luego, eso conlleva un riesgo porque pues las armas las tienen ellos, porque el monopolio de la violencia todavía la tiene el Estado y lo comparte de manera tolerante con estas bandas criminales. Entonces, ese es un problema que está ahí y que nosotros enfrentamos incluso en el trabajo concreto cuando estamos haciendo la agitación y la propaganda a puerta de fábrica, donde en diferentes espacios nos topamos, por ejemplo, que estamos haciendo agitación a puerta de fábrica, repartiendo el volante, repartiendo la propaganda a los trabajadores en sus horas de entrada o de salida de la fábrica, y estamos prácticamente compartiendo el espacio con los distribuidores de droga, con los halcones, que son los que están cuidando o vigilando que no haya ningún problema, y tenemos que estar compartiendo esos espacios con los riesgos que ello implica, pero desde luego con la convicción también de que tenemos que hacer este trabajo. Ahora bien, respecto a la legalización de la marihuana, que es un tema que está ahora mismo debatiéndose ya prácticamente para aprobarse en el Congreso de la Unión, bueno, la posición que ha tenido el partido y sobre todo su organización juvenil, la Federación de Jóvenes Comunistas, es que esta legalización va enfocada, va encaminada sobre todo a seguir manteniendo adormecida la conciencia de clase ante la situación de desesperanza por el futuro al que se enfrenta la juventud, sobre todo la juventud trabajadora. ¿Sí? Se le ofrece de manera legal toda una mercadotecnia alrededor de la marihuana para que de manera, dicen ellos, lúdica, pueda acceder a ella. Nosotros, los que estamos enfrascados en este problema desde el punto de vista de la lucha de clases, reconocemos que ese va a ser un elemento más a derrotar, un elemento más con el cual tendremos que estar confrontando para arrancar, sobre todo a la juventud, pero en general a la clase trabajadora, de las garras de las drogas. Ese es un aspecto que también estamos ya incluso previendo en documentos y demás, y sobre el cual tenemos que trabajar bastante. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos incluso excedido un poco nuestro tiempo, aunque nos queda algún tema pendiente, ya lo dejamos para un posible futuro programa. Quería agradecer a los dos muchísimo que hayan participado en nuestro programa y también comunicarles el saludo caluroso de la otra punta del mundo, para decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias y si quieren añadir algo... Solo señalar que este momento oscuro de la humanidad, este momento de agresión del capitalismo, de retroceso, de evidencia de la barbarie del actual modo de producción basado en apropiación privada de lo socialmente producido, coloca con mayor relevancia la luz al final del túnel, pues, ¿no? Esto es la actualidad del socialismo-comunismo y el objetivo de los partidos revolucionarios, porque los partidos comunistas deben tener una característica irrenunciable, que es su carácter revolucionario. Esto es de antagonismo irreconciliable con el capitalismo y la bandera en alto de la lucha por el derrocamiento de la injusticia, tal como se ilustrara en el manifiesto del Partido Comunista escrito por Marx y Engels, ¿no? Es decir, la necesidad de luchar sin tregua por un mundo comunista.
De nuevo, muchas gracias y les deseo mucho éxito en su lucha. Muchas gracias, Gracias a camarada. ustedes. Dünyanın politikasında bu hafta Meksika'dan konuklarımızı ağırladık. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.